Vamos a hablar un poquito acerca de la fobia social. ¿Qué es? Vamos a verla. Fobia social, ¿cómo identificarla? Es normal sentirse nervioso en algunas situaciones sociales. Por ejemplo, tener una cita o dar una presentación puede causar esa sensación de tener mariposas en el estómago. Pero en el trastorno de ansiedad social, también llamado fobia social, las interacciones de todos los días causan muchísima ansiedad, inseguridad y vergüenza, por miedo al escrutinio o a la opinión de los demás. En el trastorno de ansiedad social, el miedo y la ansiedad conducen a una abstención que puede alterar su vida. El estrés grave puede afectar tus relaciones, la rutina diaria, el trabajo, la escuela u otras actividades. Puede ser una afección crónica de salud mental, pero aprender la capacidad de afrontar en psicoterapia y tomar medicamentos puede ayudarte a ganar confianza y mejorar tu capacidad para interactuar con otros. La timidez o incomodidad en ciertas situaciones no son necesariamente signos de trastorno de ansiedad social, especialmente en los niños. El nivel de comodidad en las situaciones sociales varía y depende de los rasgos de la personalidad del individuo y de su experiencia de vida. Algunas personas son reservadas por naturaleza y otras son más extrovertidas. A diferencia del nerviosismo diario, el trastorno de ansiedad social comprende miedo, ansiedad y evasión, que interfieren con la rutina diaria, el trabajo, la escuela u otras actividades. El trastorno de ansiedad social suele comenzar a principios o mediados de la adolescencia, aunque a veces puede empezar en niños más pequeños o en los adultos. Los síntomas del trastorno de ansiedad social pueden cambiar con el tiempo. Pueden exacerbarse ante exigencias o situaciones de estrés. Muy bien, y ya vieron el tema que vamos a abordar en esta mañana, la fobia social, cómo nosotros la podemos identificar, qué importante es. Sabemos que hay muchas personas a las que probablemente escuchando sobre este tema acá en El Salvador también podemos ayudarles, porque sabemos que es algo que es existente, ¿verdad? Nos acompaña el doctor Oscar González Robredo, él es psiquiatra, ya nos ha acompañado también anteriormente acá en El Salvador, y qué gusto que esté con nosotros, doctor, bienvenido y feliz año. Feliz año nuevo para todas las personas que nos miran. Muy buenos días, gracias por este espacio tan importante que es para nutrirnos, para aclarar dudas sobre estos temas tan importantes de salud mental. Definitivamente, y es que eso es lo que usted mencionó, es lo más importante, nuestra salud mental, ¿verdad? Entonces, hablar acerca de esta fobia social, probablemente muchos incluso hasta lo tienen como algún propósito, ¿verdad? De este año nuevo, poder dejar esta fobia social, pero ¿cómo la podemos identificar? Muy bien, para esto me gustaría como hacer la diferencia entre qué situaciones de la vida cotidiana pueden producirnos un miedo, nerviosismo, ansiedad, que hasta cierto punto lo llamamos normal. Por ejemplo, estar expuesto a una persona, a grupos de personas, ir a una entrevista de trabajo, hablar en público. Hasta cierto punto es normal que experimentemos un nerviosismo. Pero ¿qué pasa cuando esta ansiedad o este nerviosismo o propiamente este miedo pues sobrepasa ya a un grado de afectación de la persona que produce síntomas o una molestia bastante significativa o al punto de imposibilitar sus actividades? Es ahí cuando ya estamos hablando propiamente de fobia social. Y fobia pues se refiere a este miedo. ¿Miedo a qué? El objeto del miedo sería estar expuesto a ser el centro de atención. Sí, aquellas personas que de repente desde pequeño te ponen a exponer en la escuela y tal vez estos generan incluso hasta síntomas, hemos visto de náuseas de repente o sudoración excesiva. ¿Estos son síntomas de esta fobia social? Sí, exactamente. Cuando los síntomas ya llegan a ser muy desagradables, este nerviosismo, ese miedo, sensación de angustia, opresión en el pecho, temblor en las manos, ruborización excesiva del rostro, temblores, ya creo que ya lo había mencionado, o molestias gastrointestinales al punto de llegar a náuseas o peor aún a vómitos, o sensación de una necesidad eminente de tener que ir al baño, y esto ya nos llega a imposibilitar el poder realizar la actividad que queremos
pues de esto se trata. Sí, definitivamente es normal sentir nervios, ¿verdad? En algún momento es completamente por algo. normal. Incluso nosotros que podamos estar en televisión, hay momentos en los que también se llegan a sentir nervios, pero eso es lo importante, el saber controlarlo, ¿verdad? Que estas personas que han tenido ese tipo de síntomas o características que el doctor también mencionó, puedan tal vez controlarlo para así seguir adelante. ¿Qué pudiese ocasionar este tipo de fobia social? Puede ser genético o tal vez algo que desde pequeños me traumaron. Sí, posiblemente. Bueno, la bibliografía nos dice que no hay un factor identificado específico, pero se habla de un conjunto de factores que pudieron llevar a la persona a desarrollar esto. Por ejemplo, sí, traumas de la niñez o la adolescencia. Se habla también de padres con unas conductas muy estrictas de crianza. Pues todos estos factores pueden acumularse. Ahora bien, ¿a qué me puede llevar esto de fobia social? Me puede llevar gravemente a conductas evitativas. Yo evito ir a lugares o situaciones en las que sé que voy a estar expuesto o voy a ser el foco de atención. ¿Y qué pasa también con personas? Algo que hay que prestar mucha atención porque esto puede ser ya un tanto peligroso o generar riesgos para la salud de la persona. Buscar el consumo de sustancias como medida de alivio a síntomas que estoy experimentando. Me refiero a sustancias psicoactivas como tabaco, alcohol, drogas. Porque es aquí cuando la persona dice, no, es que si yo consumo esto, yo ya puedo lidiar con este miedo que estoy experimentando. Pues aquí también donde vemos que hay personas que dicen, yo no quiero exponerme a tal reunión, a tal fiesta o a tal salida, pero es que cuando consumo bebidas alcohólicas o el cigarrillo, ahora sí ya soy capaz de enfrentar. Cuidado con este tipo de conductas. Sí, definitivamente. Y bueno, y esto sucede de verdad, que a veces dicen en la fiesta, solo si tomas vas a ser amigos, solamente así vas a poder socializar. Exacto. Y es que en esto de la fobia social, hay fobia social específica y general. ¿Qué tal cuando la fobia social específica se trata específicamente al miedo de hablarle a cierta persona que me atrae, una persona del sexo opuesto, una persona con la que yo quiero empatizar, pero me abstengo a hacerlo porque sé que experimento una cantidad de síntomas desagradables? Cuando la persona dice, no, yo después de tantas copas, yo ya soy capaz de hacerlo. Sí, aquí está el problema que nosotros debemos de identificar. Estábamos viendo por ahí que la fobia social también afecta mucho el rendimiento de las personas. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esto? Porque me imagino que en un trabajo de repente se vuelve complicado el tener una fobia social y tal vez yo tengo que presentar a mis jefes, tal vez yo tengo que presentar algún nuevo proyecto, no sé, dependiendo la profesión a la que usted se dedique, y esto va a afectar mi rendimiento. Y de hecho, Pamela, este es uno de los criterios para poder identificar la fobia social. Me refiero, cuando ya estos síntomas a mí me están causando una afectación en uno o cualquiera o varios de los ámbitos de mi vida, me refiero a ámbito familiar, ámbito laboral, académico o cualquier ámbito en el que la persona pueda desenvolverse y llega a imposibilitar o a afectar sus actividades, pues esto es uno de los criterios para identificarlo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en el trabajo sé que tengo que hacer una exposición de resultados o proponer algo o propiamente también en lugares de estudio? Yo me imposibilito, ¿qué hago? Salgo corriendo al baño, me escondo, me aíslo o empiezo a temblar o a llorar y digo, no, no soy capaz de hacerlo. Es ahí donde tenemos que identificar esto y no solo quedarnos con identificarlo. Si alguna de las personas se está sintiendo como identificado con algo de lo que estamos hablando, pues una de las mejores formas de ayudarles es que asistan a profesionales de la salud mental, me refiero a psicólogos, psiquiatras. Sí, cuando hablamos también acerca de esta fobia social, doctor, ¿qué características representan estas personas? Porque ya conocimos los síntomas de cuando tú detectas que tenés esta fobia social, pero esta persona individualmente, ¿qué características presenta? ¿Será una persona menos empática tal vez o una persona que tal vez con su familia es súper cool, pero ya con todo el entorno y ya con más personas presenta esta fobia social? Y me parece muy bueno este aporte porque muchas veces ni siquiera son personas que clasifiquemos como tímidas o introvertidas. Posiblemente son personas que son muy sociables, pero ante este objeto que hemos llamado sociedad o estar expuesto a cuestiones sociales es cuando aparecen estos síntomas. No siempre lo característico es que la persona sea tímida o introvertida. Puede ser una persona que la vemos de lo más sociable, amistosa,
pero cuando se expone a este punto de tener que ser el foco de atención, es ahí donde se derrumba todo, se derrumba su vida. Entonces, una de las características también que bastante representan a este tipo de personas es la conducta evitativa. Yo dejo de hacer algo para exponerme a este miedo. Dejo de asistir a una reunión, dejo de asistir a una fiesta. Prefiero quedarme resguardado en mi lugar seguro o con una persona o personas con las que me siento seguro que ir a tratar con otras personas. Y como también ya lo mencionaba, otra de las cosas que puede caracterizar a estas personas es el consumo de sustancias como medida para afrontar estos miedos. ¿Este tipo de fobia social lo podemos catalogar como una enfermedad? Sí, de hecho está clasificado dentro de las condiciones o trastornos de salud mental, así tal cual como fobia social o ansiedad social. ¿Y me puede llevar a padecer de otro tipo de trastorno mental? La fobia social está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Lo que me diferencia la fobia social del trastorno de ansiedad generalizada es propiamente que el trastorno de ansiedad generalizada aparece porque sí, porque no hay un objeto tal cual para que aparezca. En cambio, en la fobia social, pues propiamente es el objeto, el hecho de estar expuesto a ser el centro de atención o estar en un grupo de personas. ¿Se puede evitar desde la crianza de los padres? Sí, de hecho, una crianza más Porque agradable. A veces hay padres que dicen, habla, saluda, y te esfuerzan demasiado. ¿O eso está mal o debe ser equilibrado? Es esta pequeña línea en el que evitar caer en ser padres demasiado estrictos al momento de crianza. Estoy diciéndole a mi hijo qué tiene que hacer específicamente, qué no tiene que hacer, y lo estoy ya predisponiendo a estos condicionamientos que luego en la vida adulta o a principios de la adolescencia, como veíamos en la nota, empiezan a aparecer estas características. Y es que es esto específicamente. Me van a examinar, me van a juzgar y no lo voy a hacer bien, o voy a hacer el ridículo, o voy a hacer que todos se rían de mí. ¿Pero por qué? Porque constantemente estoy siendo duro conmigo mismo, pensando que no estoy haciendo bien las cosas o que no las voy a hacer bien. Y yo creo que como padres desde la niñez, ¿verdad? De ir motivando a que los hijos sí pueden hacer las cosas bien, o si de repente hay una equivocación, porque sabemos que el bullying existe y todo esto, pues motivar a que uno se puede caer y después levantarse. Exacto. El punto de poder motivar, no importa si te equivocaste, lo que importa es que te levantaste o aprendiste de esto. Doctor, muchísimas gracias por los consejos. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un verdadero honor estar por aquí con ustedes y compartiendo estos temas de salud mental. Muchísimas gracias. Definitivamente, si usted se sintió pues un poco identificado con este tema de la fobia social, cómo identificarla, así nosotros estábamos aprendiendo con el doctor Óscar González Robredo. Él es psiquiatra y por supuesto usted puede contactarlo también a los números que aparecen en pantalla, el 2262-6800 y el 7842-8455. Siempre es muy importante darle, ¿verdad?, esa primera opción o dejar como primera opción nuestra salud mental. Muchas gracias, doctor. Gracias, que tengan buen día. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.